Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, una que nos enseña cómo una serie de pequeñas decisiones aparentemente inofensivas pueden acabar provocando una auténtica catástrofe. Es una historia sobre coches, sí, pero sobre todo sobre cómo tomamos decisiones. Fijaos, todo arranca con esta nota. Pone los pelos de punta. La encontraron después de un accidente mortal y la había escrito la propia víctima. Es como una premonición, la primera pista de una verdad terrible que tardaría años en descubrirse. Y esa fue la versión oficial, ¿no? Un trágico accidente, un error de la conductora y caso cerrado. Pero su familia no se lo creyó. Ellos sabían que Brooke no era una conductora imprudente. Tenían la sensación de que algo más, algo fallaba. Y aquí es donde la historia da un vuelco. Esta pregunta lo cambia todo, porque nos saca de la carretera mojada de aquel día y nos mete de lleno en las salas de reuniones y en los despachos de los ingenieros muchos años antes del accidente. Vamos allá. En esta primera parte vamos a tirar del hilo, a seguir las pistas que acabaron destapando uno de los mayores escándalos de la historia del automóvil. Y todo empieza con ese giro fatal. Es que, si lo pensamos, no paramos de tomar decisiones, desde que desayunar hasta si mandar o no ese correo tan importante. Cada elección va marcando un camino. Y a veces, como vamos a ver ahora, ese camino tiene consecuencias brutales e inesperadas para otras personas. Vale, vamos a meternos un poco en la teoría, que es súper interesante. ¿Qué hace que unas personas tomen decisiones con facilidad y otras se queden paralizadas? Y sobre todo, ¿por qué algunas decisiones son tan difíciles? A ver, la diferencia no es ser un temerario, para nada. La clave está en el equilibrio. Las personas indecisas, pues a menudo se bloquean por el miedo a equivocarse o porque sienten que no tienen toda la información. En cambio, las personas decididas suelen tener un buen conocimiento del tema, usan un método y, lo más importante, asumen la responsabilidad de lo que decidan. No es que no tengan miedo, es que lo gestionan con un proceso claro. Y aquí está la madre del cordero. Las decisiones fáciles son las que siguen un guión, un manual. Pero, ¿qué pasa cuando no hay manual? Cuando te enfrentas a un problema completamente nuevo. Ahí es donde la presión sube de verdad. Y es justo ahí donde tener un buen proceso para decidir lo es todo. Pero bueno, la buena noticia es que no hay que inventar la rueda. Ya existen modelos y sistemas que están diseñados precisamente para eso, para guiarnos cuando todo es incierto. Y aquí tenemos dos formas de afrontar un problema, que son como la noche y el día. El modelo racional es el ideal, ¿no? Analizar absolutamente todo hasta encontrar la solución perfecta. Pero la realidad es que casi nunca tenemos toda la información. Y ahí entra el modelo satisfactorio, que busca una solución suficientemente buena. Es más práctico, más rápido, pero tiene un peligro enorme. ¿Qué pasa si lo que consideramos suficientemente bueno en realidad no lo es? Y si uno quiere vacunarse contra las malas decisiones, pues esta es la receta. Es un proceso lógico, paso a paso, que nos protege de los impulsos y los prejuicios. Es básicamente aplicar el método científico a los problemas para asegurarnos de que hemos mirado el asunto desde todos los ángulos posibles antes de actuar. Mirad, para que se entienda bien, vamos con un ejemplo muy de andar por casa. El dilema del huevo pocho. Esto que veis es una tabla de decisión. Nos obliga a poner sobre la mesa las alternativas y lo que podría pasar. La primera opción, echarlo directamente al bol, es de alto riesgo. O te sale una tortilla perfecta o te cargas los otros 5 huevos. Las otras opciones son más conservadoras. Y ahora, vamos a darle una vuelta de tuerca. Si le ponemos números, si cuantificamos los resultados, la decisión se vuelve casi matemática. La opción A1, la de alto riesgo, tiene un 10, pero también un 0. En cambio, la opción A2, la de cascarlo en un bol aparte, parece la más equilibrada. Te da un buen resultado, pase lo que pase. La lógica le gana la partida a la emoción. Claro, que no todo en la vida es una hoja de Excel, ¿verdad? A veces tiramos de intuición, de esa corazonada, de la fuerza, como dirían algunos. Y no tiene por qué estar mal, pero fiarlo todo a la intuición, sobre todo cuando hay vidas en juego, puede ser increíblemente peligroso. Bueno, y después de toda esta teoría, volvemos al mundo real. Volvemos al caso de Brooke Melton para ver cómo todos estos conceptos acabaron desembocando en una auténtica tragedia. A ver, esta cronología es para echarse a temblar. Revela que el problema se conocía desde hacía más de 10 años. 10 años. Hubo quejas de clientes, boletines internos, pero la decisión clave, la de llamar a revisión los coches, nunca se tomó. En su lugar, optaron por un arreglo secreto, una chapuza que ocultaba el problema en vez de solucionarlo. Un síntoma claro de una cultura que había normalizado el riesgo. Y lo más fuerte es que todo se descubrió casi de casualidad. No fue una auditoría interna, no.
Fue un mecánico, uno muy insistente, que comparó una pieza antigua con una nueva. Tenían el mismo número de serie, pero no eran iguales. General Motors había modificado el componente, sin decírselo a nadie, saltándose sus propias normas a la torera. Y aquí tenemos la prueba del algodón, la firma del ingeniero responsable. Presionado por los plazos, por los costes, eligió no arreglar el problema de raíz. Fue una decisión satisfactoria de manual, mantener el sistema como estaba para cumplir con la entrega, ignorando por completo el riesgo. La nota final, harto del puto arranque. Lo dice absolutamente todo. La frustración pudo más que la prudencia. Esto es de locos. Clasificaron un fallo que podía apagar el motor en marcha como una simple molestia para el cliente. ¿Por qué? Pues para evitar una llamada a revisión que les habría costado una millonada. Lo que pasaron por alto, o no quisieron ver, es que al cortar la corriente del motor también desconectaban los airbags. Un fallo garrafal se convirtió en los, y las consecuencias, claro, fueron fatales. Y ya está. No hay más que decir. Esta es la confesión final, sin rodeos, bajo juramento. No fue un despiste ni un error aislado, fue una cadena de decisiones conscientes, de seguir adelante sabiendo que había un defecto gravísimo en sus coches. Después de ver todo esto, la pregunta es obvia. ¿Qué lecciones podemos sacar? ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido de este desastre para no cometer los mismos errores? Las lecciones son duras, pero muy claras. Primero, el suficientemente bueno es una trampa mortal cuando la seguridad está en juego. Segundo, mirar para otro lado no soluciona nada, solo hace que el problema se haga más y más grande. Y sobre todo, nos enseña que cada pequeña decisión, por tonta que parezca, como la de no cambiar un número de pieza, puede provocar un efecto dominó con resultados terribles. Porque es muy fácil decir la culpa es de General Motors, como si fuera un ente sin cara. Pero no es verdad. Las decisiones las tomaron personas con nombres y apellidos, ingenieros, directivos, que uno tras otro eligieron el camino fácil, el de menor resistencia, dentro de un sistema que se lo permitió. Al final, la historia de Brooke Melton y del interruptor de General Motors va mucho más allá de los coches. Es una lección brutal sobre la responsabilidad, sobre la complacencia y sobre el poder inmenso que tienen nuestras decisiones, las de cada uno. Sabiendo esto, ¿qué decisión se puede tomar de forma diferente hoy? Gracias por habernos acompañado.